Así dice la palabra de Dios en Jueces capítulo 2, 10 y 11. Leamos todos juntos. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Palabra de Dios. Muy buenas tardes a todos los creyentes de la Iglesia La Luz de Cristo y a todas las personas y hermanos que están cada día, cada semana recibiendo la palabra del mensaje. Esta semana estamos meditando pero muy importante en lo que somos nosotros, testigos. Debemos ser esos testigos que se aferran al mensaje de vida desde cada domingo, pero también llevar ese mensaje como testigos a ese campo y ver cómo esa palabra se cumple. Y no solamente en el campo, sino vamos hacia el futuro, hacia el deseo de Dios. En la lectura del día de hoy, en Jueces capítulo 2, cuando usted ve la historia del versículo 10 y 11, ve una generación nueva que se levanta después de Josué. Y después de esta generación que se levanta, cuando Josué y esa generación muere, esa generación, la Biblia dice, que no conocía al Dios de sus padres. Entonces, ¿qué tan importante es nosotros, como lo titulamos el mensaje esta semana, que salvemos a nuestra siguiente generación? Nuestra siguiente generación son muy importantes tanto para la iglesia, tanto para el campo y para el futuro. Debemos ser capaces de ver el deseo de Dios allí, porque si no, nuestra siguiente generación estará en peligro también. En la introducción del mensaje del día de hoy, por eso quiero decir algo importante para iniciar. No olvidemos que Dios nos ha encargado una misión importante a nosotros, la iglesia. Y se lo dijo a Pedro en Juan 21:15, cuando Cristo le dijo, ¿me amas más que esto? Y Pedro le dijo, tú lo sabes, Señor, que te amo. Y entonces Cristo le dice, apacienta a mis corderos. Y los corderos son símbolo de los hijos de las ovejas. Por eso es tan importante nuestra siguiente generación. Nuestra iglesia no puede estar solamente atrapada mirando solamente el presente, sino que tenemos que ser atalayas y embajadores del futuro. Atalaya significa aquellos que están pendientes al campo y los embajadores que no solamente están pensando ahora, sino en el futuro hacia el deseo de Dios. Así que como iglesia, no solamente debemos aferrarnos solamente a la palabra de vida, sino que tenemos que ver el cumplimiento de esta palabra en el campo. Me aferro a la palabra. La palabra del evangelio, cada domingo, cada mensaje de púlpito, muy bien, pero debo ser capaz de ver esa palabra que no se quede entre las cuatro paredes del templo, sino que salga y se cumpla esta palabra en el campo. No olvidemos que somos llamados nosotros, la iglesia, nuestra siguiente generación también ha sido llamado como los que quedaron, los que quedan, los que quedarán y harán que otros queden. Eso significa nuestra siguiente generación. En el día de hoy, durante esta semana, meditemos lo importante que somos nosotros y como iglesia que debemos salvar a nuestra siguiente generación. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es algo obvio y es lo más importante. Nosotros tenemos que preparar la vasija de nuestra siguiente generación, preparar sus vidas, sus corazones, porque algún día ellos saldrán al mundo, algún día formarán una familia, algún día tendrán sus propios ingresos y vivirán una vida como adultos. Y antes que llegue a ese punto, nosotros debemos que preparar esa vasija mirándolos a ellos como la siguiente generación preciosa. Entonces, ¿cómo yo puedo, pastor, preparar la vasija de nuestra siguiente generación? Primero hay que grabarle lo obvio, que es el evangelio. Hay que enraizarle entonces lo que es valioso, la palabra y la oración. Y entonces que tengan la naturaleza del deseo de Dios, o sea, del evangelismo. Entonces, ¿qué significa que ellos se le grabe el evangelio? Es que no puede haber otro mensaje para ellos. Tiene que ser el evangelio de Cristo, del reino de Dios y de las obras del Espíritu Santo. Si es así,
Grabar el evangelio significa que debe ser un evangelio que ellos deben entender que es todo, un evangelio que es suficiente y un evangelio que es completo. Por eso Cristo dijo en la cruz del Calvario, todo fue consumado. Y esto es lo que nuestra siguiente generación debe entender, que no hay nada por qué buscar afuera. ¿Y qué es lo que le puede hacer feliz? No hay nada mejor que el evangelio. No, y no hay nada que te haga más feliz, porque el evangelio que es Cristo es todo completo y suficiente. También tenemos que grabarles a ellos un evangelio que quebranta las tinieblas en el campo. En Hechos 1:3, la Biblia dice que los discípulos fueron al campo con el respaldo del reino de Dios, y por eso creemos que solo el reino de Dios puede quebrantar las tinieblas en el campo. ¿Y qué tipo de evangelio tenemos que preparar y llenar las vasijas? Es un evangelio que les da el poder a ellos para estudiar, para trabajar y usar su especialidad. Así preparamos la vasija, que no solamente ellos dicen voy a estudiar, voy a la universidad, sino que hay que preparar sus corazones, porque son llamados también como testigos del futuro. Preparemos juntos esta vasija a nuestra siguiente generación y que ellos puedan confirmar quién es Cristo, quién es Jesús, que es el Cristo en sus vidas. Si lo primero que estamos haciendo es grabar, lo segundo es importante, porque lo segundo entonces es enraizarle a ello no otra cosa, sino la palabra y la oración. Eso es lo que hay que enraizarle. Como la iglesia primitiva en Hechos 1:14 se reunieron y se aferraron a la palabra y oraron, de igual manera en esta época. Nosotros no solamente debemos decirle a ellos que estén en la palabra, sino en la corriente de la palabra. Eso es importante, porque si no, cada domingo lo van a ver como algo natural. Tienen que verlo como el valor mismo de la palabra y entrar en la corriente de ella. Significa enraizar la oración, que hay que enseñarle no solamente orar y repetir vanas palabras. Repetir está bien, pero la verdadera oración es que yo disfruto de la vida de Jesús. Jesús está vivo, Él está junto conmigo. Eso es disfrutar la oración. Esas dos cosas es importante enraizárselo para que en ellos un día tengan la naturaleza del evangelismo. ¿Y qué significa, pastor, la naturaleza del evangelismo? Que ellos tengan que disfrutar 24 horas de la vida de Jesús junto con Él y esperar el horario de Dios, y para que juntos miremos a las 237 naciones, orando por esto, porque el deseo de Dios es que nosotros seamos esos testigos para el futuro. Así que si nosotros tenemos la naturaleza del evangelismo, que viene por enraizar, que viene por grabar el evangelio, entonces podemos mirar mis 24 horas, el horario de Dios y las 237 naciones. Entonces, nosotros como testigos que se cumple el evangelismo, tenemos que tener sobre todas las cosas, es que no seamos engañados. Que podamos disfrutar de Manuel, que puedan disfrutar de Manuel las 24 horas, que ellos puedan esperar el reino de Dios, las obras del reino de Dios en sus campos, porque esas son las 25. Ese es el horario de Dios que nada ni nadie puede parar. Y al final, que Dios guíe sus vidas por el poder del Espíritu Santo de Hechos 1:8, porque así Dios se encargará absolutamente de ellos. Ese es el evangelio. Jesús obra a través de mi familia. Ese es el evangelio que debemos nosotros orar y aferrarnos. Y si es así, Dios no utilizará desde el día de hoy mi vida para las 237 naciones. Esto tiene que ser mi naturaleza, porque se enraizó la palabra y la oración y se grabó lo obvio que es el evangelio. Entonces nosotros como iglesia tenemos una misión. Como pueblo de Dios tenemos una misión. Josué capítulo 4, 20 al 24 nos habla de una historia. Dios le dijo a Josué que llamara a 12 líderes de cada región, y que cuando iban a cruzar el río Jordán levantaron una piedra. Pero ¿por qué Cristo pide esto? Hay que entender que esta historia nos enseña a no ser engañados por las circunstancias, el ambiente y las personas. Este mensaje me enseña a que la evangelización del mundo, todo es posible a través del poder de Dios. Que Dios guía a sus hijos por ese itinerario absoluto. ¿Qué significa el itinerario absoluto? Que nadie puede parar lo que Dios ha establecido. Y al final, Dios guía a nuestras vidas.
Dios guía a sus hijos por ese itinerario para que todo pueda salir bien. Por eso el día de hoy, obreros, no es solamente decir que soy testigo, es no ser engañado por las circunstancias y el ambiente. Que el día de hoy podamos todos nosotros, obreros, sobre todas las cosas, ser esas personas, esos creyentes que salvaremos a nuestra siguiente generación. Así que somos esa plataforma. Los problemas que vengan serán esa plataforma. Y las situaciones que vengan será un punto de cambio para que yo entienda que Dios quiere obrar todavía a través de su palabra. Y su palabra, Él la cumplirá. Ese es los pastores y líderes que miran salvando hacia la siguiente generación. ¿Cuál es nuestra mayor obra, obreros? ¿Qué es lo que nosotros debemos dejar en este tiempo a nuestra siguiente generación? No es otra cosa. No le dejemos otra cosa a ellos que sino solo el evangelio, solo el evangelismo y solo las misiones. Esas tres cosas tenemos que dejarla como obra maestra para la siguiente generación, para que ellos no tengan que buscar más nada alrededor. Entonces, concluyo diciendo que nuestra mayor obra que debemos es dejar, que debemos dejar es el evangelio, es el evangelismo, es las misiones. Ese es el mayor regalo que debemos dejar a nuestra siguiente generación. ¿Y qué significa esto? Que en nuestra vida, ¿qué significa el evangelio? Que sea solo Cristo. Es lo que yo debo disfrutar, porque es lo que Dios desea que disfrutemos en el campo y que en mi campo yo tengo respaldo, porque el evangelismo significa que las obras de las tinieblas se quebrantan con el reino de Dios. Esa es nuestra respuesta. ¿Y qué significa Hechos 1:8? Que Dios nos ha llevado a su misión, a las misiones de levantar nuevas personas y ser restauradas por el poder del Espíritu Santo. Así que no es nuestro poder, no es nuestra guía, es el deseo de Dios hacia donde Dios nos está llevando. Aferrémonos a solo Cristo, a solo el reino de Dios y solo el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Dios, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Que esta palabra se cumpla en el campo, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por darnos tu palabra en esta hora y que podamos recibir toda la fuerza y gracia a través de esta semana. Oramos, Señor. En el nombre de Jesús, que es el Cristo, Señor, oramos. Amén.